El tema: los receptores de la palabra. Ya hemos mencionado que el Señor Jesucristo predicaba por medio de parábolas, y que una parábola es una historia simbólica que enseña verdades del Evangelio al compararlas con cosas terrenales. Una de sus enseñanzas es conocida como la parábola del sembrador. Se refiere a quiénes son los receptores de la palabra. Aparece en las Sagradas Escrituras en Mateo 13 de 3 al 9, en Marcos 4 del 3 al 9 y en Lucas 8 del 5 al 8. Y dice: He aquí, el sembrador salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda y con piedras. Otra entre espinos y otras cayeron en tierra fértil y dio mucho fruto. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, oiga. La parábola del sembrador explica cómo diferentes personas reciben el mensaje del reino de Dios, pues de los muchos que oyen la palabra del Evangelio, solo unos la reciben para dar fruto. Aquí se compara el corazón del ser humano con un terreno. El sembrador es el Señor Jesucristo por sí o por medio de alguno de sus ministros. La semilla sembrada es la palabra de Dios, la cual siempre produce buenos frutos en quienes verdaderamente la escuchan. Y el terreno son quienes escuchan la predicación de la palabra. La parábola del sembrador nos presenta 4 terrenos en los que puede caer la semilla, esto es, la palabra. Nos indica cómo diferentes personas reciben el mensaje del reino de Dios. Esta es la explicación de esta parábola que también aparece en las Sagradas Escrituras. Primero, la parte de la semilla que cayó junto al camino fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en el corazón de las personas para que no crean y no se salven. Se trata de oyentes negligentes y frívolos que toman las cosas en forma muy superficial, con liviandad, no le dan la importancia debida. Estas personas son presas fáciles para Satanás, que es el gran ladrón de sermones y enseñanzas de la palabra. Segundo, la parte que cayó sobre terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Esto representa a las personas que oyen la palabra y la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, les dura poco tiempo, pues cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, o cuando llegan las pruebas, los problemas o circunstancias inesperadas, enseguida se apartan de ella. Tercero, parte de la semilla que cayó entre espinos y que al crecer la ahogaron. Esto representa a quienes recibieron la semilla en estas condiciones. Son quienes oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Los afanes del mundo, las riquezas y los placeres de la vida son apropiadamente comparados con las espinas, porque vinieron con el pecado y son fruto de la maldición. Además son grandes obstáculos para tener provecho de la palabra. Cuarto, las semillas que cayeron en buen terreno, en el que se dio buena cosecha, rindió hasta 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El buen terreno en el que cayó parte de la semilla representa a quienes oyen la palabra, la entienden, la viven y la obedecen. Estos recibirán muchas bendiciones y eternas recompensas.
Lo que caracteriza al buen terreno es la fructificación. Por esto se distinguen los cristianos verdaderos de los hipócritas. Cristo no dice que la buena tierra no tenga piedras y espinas, sino que nada puede impedir que dé fruto. Con esta parábola, Jesús quiere recordarnos la gran responsabilidad que tenemos por escuchar la palabra de Dios. Aquella persona que escucha en todo el sentido de la palabra, recibe, entiende y obedece las enseñanzas del Divino Maestro. Es una persona que lleva fruto espiritual abundante. Debemos cuidarnos de las cosas que nos impidan recibir provecho de la palabra de Dios que oímos. Cuidarnos no sea que oigamos con negligencia y ligereza, y cuidar nuestros espíritus después que hayamos oído la palabra, para que no perdamos lo que hayamos ganado. Es necesario tener buena disposición para abrir las puertas de nuestros corazones y acoger la buena semilla de la palabra de Dios. Entonces, examinémonos nosotros mismos para que sepamos qué clase de oyentes somos. Amén. Que Dios nos bendiga.